Ahí estamos. Ok. Entonces les decía que vamos a estudiar un curso muy lindo. Entramos a un curso pero muy interesante y vamos a estudiar sobre la teología del Antiguo Testamento. Con este curso, hermanos, realmente estamos comenzando a estudiar el libro más grande que jamás se haya escrito, conocido como la Biblia. La Biblia, como la conocemos en sí, ha hecho más por cambiar el curso del mundo que ningún otro libro que haya sido impreso. No ha existido otro libro que haya cambiado tanto la vida de tantas personas como lo ha cambiado la Santa Palabra de Dios como la conocemos. En otras palabras, como lo ha cambiado la Biblia. Además de que la Biblia, como todos sabemos, ha sido base de nuestra fe cristiana. Es la base de nuestra fe cristiana. Y todos los días nosotros, si usted es un verdadero cristiano, un cristiano acérrimo, todos los días usted estudia la palabra de Dios. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, principalmente, nos entramos en lo que es la teología de la Biblia. Recuérdense que ya estudiamos lo que es teología. Hemos estudiado muy sobre el agua, pero hemos estudiado bastante sobre lo que es la teología. Y ahora, con lo que hemos estudiado y hemos aprendido, más lo que tenemos que seguir aprendiendo, nos saltamos precisamente a ver lo que es la teología del Antiguo Testamento. Permítame, solo pongo aquí en silencio. Ok, ahí estamos. El Nuevo Testamento, como usted lo ha visto en su libro, si alguno no tiene los libros aquí en Guatemala, ya tenemos algunos y me voy a poner de acuerdo con ustedes para que pasen a verlo. Ok, pero las sílabas o el sílabo que vamos a estar estudiando sobre nuestro curso de la teología del Antiguo Testamento incluirá lo siguiente. Bueno, ustedes saben el dato o el nombre del curso es Teología del Antiguo Testamento y el código del curso dentro de la universidad es DT-002. Ustedes van a ver en su plan de estudio que tiene fecha de inicio, cual nosotros no hemos puesto uno, ni tampoco fecha de finalización por la forma en la cual nosotros estamos estudiando nuestra licenciatura en teología. Específicamente lo que queremos ver, mis hermanos, es que al final de este curso, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podamos conocer el Antiguo Testamento y que sepamos identificar la teología del Antiguo y del Nuevo Testamento. Obviamente la teología del Nuevo Testamento la estudiaremos después, pero en relación al Antiguo Testamento, que podamos nosotros entender la diferencia entre la teología judía y la teología cristiana. Y dentro de la teología cristiana que podamos entender cómo la Biblia fue escrita y por qué existe diferencia, por ejemplo, entre la Biblia católica romana y la Biblia cristiana. Vamos a ver subdivisiones del Antiguo Testamento, vamos a hablar sobre el canon y la canonicidad del Antiguo Testamento. ¿Qué quieren decir estas dos palabras? La paternidad literaria, el Pentateuco. Vamos a hablar sobre los libros históricos, los poéticos. Vamos a hablar sobre los profetas mayores y los profetas menores. Les doy una clave para que usted se recuerde después. ¿Por qué se le llama profeta mayor y profeta menor? Simplemente porque los profetas mayores, los libros son más largos. No tienen mayor importancia que los profetas menores, simplemente por el tamaño del escrito, por lo largo del escrito o por las hojas escritas, o si usted gusta puede decirlo así, por el tamaño del libro. Se le llama o mayor o menor. Vamos a estudiar algunos sucesos históricos como la teología de la creación. Esto tiene que ver dentro de la teología del Antiguo Testamento. La caída del hombre, el diluvio universal, el comienzo de las naciones, el Estado de Israel, cuando Israel cayó en cautiverio, el Éxodo, los 10 mandamientos. Vamos a estudiar sobre el tabernáculo de David, el templo de Salomón, el sacerdocio levítico, de Jonás y la ballena, ¿verdad? ¿Cuántos me pueden decir amén de que vamos a estudiar sobre Jonás y la ballena? Dígame amén, el que lo crea. El No, gran pez. exacto, gracias. Es sobre Jonás y el pez grandote, si usted gusta, o un gran pez, que es lo correcto. Ok, estamos aprendiendo.
la Pascua, que de ahí se deriva también lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, o es decir, por eso celebramos la Santa Cena, los sacrificios, vamos a ver hechos milagrosos o milagros portentosos que ocurrieron en el Antiguo Testamento, como el cruzar el Mar Rojo, el pan, la comida que vino del cielo, el maná que brotó del cielo, que vino a la tierra como Dios lo envió, una roca que dio agua, las plagas de Egipto, el propósito y alcance de las plagas de Egipto. Vamos a ver sobre la gloria del monte Sinaí. Quinto, vamos a ver ciertos tipos de metodología, cómo estudiarlo, como mesas redondas, cómo se hace una clase magistral y participativa. Vamos a estudiar casos concretos, cómo es el estudio de un caso concreto, cómo trabajar en equipo, una lectura que es dirigida, las visitas técnicas, investigación y acción, investigo y actúo, cómo voy a poner eso en un papel o en un ensayo, en un escrito, en un poema, en una canción, en una exposición, etcétera. La diseñación y ejecución de un proyecto, vamos a ver videos, vamos a ver foros, discusiones en clases, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver muchas cosas. Algunas de estas las vamos a resumir, por ejemplo, para no hacerlo tan largo, y permítanme, solo dejo entrar a unas personas aquí. Gracias, admiró. Para no, por ejemplo, perder tiempo en hacer un trabajo en equipo, hacer una lectura dirigida y ver videos y foros, vamos entonces les quiero hablar sobre eso, en lo cual cada uno de ustedes va a hacer un video. Y en ese video, déjeme llegar, en ese video vamos a incluir, porque usted va a trabajar en equipo, pero luego va a hacer sus visitas técnicas, va a hacer su investigación, todo esto, va a diseñar algo de acuerdo a lo que usted quiera y van a discutir en clase. Vamos a tomar todo esto, lo vamos a poner en uno solo y al final usted va a grabar un video. De esa manera se la voy a hacer mucho más fácil para que ustedes no tengan demasiado trabajo que hacer. La mayoría del trabajo creo que la hará su servidor. Vamos a tener, usted tiene su libro de texto, ya lo tiene. Los que no lo tienen, por favor, asegúrese de buscarme para poderlo tener. Los que están aquí en Guatemala, en Nicaragua se está trabajando sobre eso y en México también se está trabajando sobre eso. Hay algunos hermanos que acaban de entrar, que no son de Aguascalientes, los voy a poner en contacto, por favor, con Pastora Jasmine, que es la encargada allá en México de apoyarnos con la realización de lo que es evaluaciones, lo que es de llevar el control pues de lo que son las evaluaciones, de lo que es sus libros, su asistencia, los pagos que se deben de hacer a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, hablábamos sobre lo que es para nosotros la Biblia y las divisiones del Nuevo Testamento. Dentro de lo que usted va a estar leyendo, yo voy a adherir muchas cosas más y quiero que usted ponga mucha atención o lo vea después en el video para que lo una junto a su lectura. La lectura de su folleto, la lectura de su manual, de su texto, debe de hacerlo de forma continua y diaria. No pierda una sola hoja. Léala, investígala, vea los textos que ahí están escritos. Si usted encuentra un error, hágamelo saber para que lo podamos nosotros corregir. Pero como hablamos acá, la Biblia, hermanos, en esta presentación básica, es un fenómeno en realidad. Nada ni nadie ha cambiado al mundo como lo ha cambiado la palabra de Dios. Y ustedes como pastores, no, o nosotros, voy a decir como pastores, no nos podemos dar el lujo de hablar de la Biblia, de predicar sobre la Biblia, específicamente en esta clase del Antiguo Testamento, si no la hemos estudiado. Si no conocemos, por ejemplo, ¿cuál es el libro más viejo que fue escrito? El primer libro escrito que conocemos y está en la Biblia, ¿cuál es? ¿Será Génesis? ¿Cuántos creen que es Génesis? Ok, una persona. No es Génesis. El primer libro escrito es Job. Es el primer libro que se escribió. Sin embargo, y es por eso, imagínense qué gran error cometeríamos si dijésemos, hermanos, en el primer libro escrito, la Biblia nos habla de que el Señor, con el nombre de Yahweh o Yahvé, hizo los cielos y la tierra. Y
Una persona que sepa, una persona, por ejemplo, de otra religión o de otro credo, de otra fe, que nos escuche, ya no nos va a querer seguir escuchando, van a decir, no, él no ha estudiado. Pero si nosotros decimos, el primer libro en la Biblia, canonizado en la Biblia, es Génesis. Y allí la Biblia nos habla de la creación. Entonces vamos a no solo a parecer que sabemos algo, sino que definitivamente sí sabremos. Entonces, de aquí que tenemos que encontrar nosotros lo que ha sido la Biblia para todas las personas que lo han escrito, las personas que lo escribieron, cómo lo hicieron, quién los iluminó, por qué lo hicieron, qué les trajo a ellos a dividir la Biblia y por qué lo hicieron. Entonces vamos a ver lo que es un canon y canonicidad. Pero, entonces la Biblia, cuando hablamos del Nuevo Testamento, para hacerlo más fácil, después de que usted lea su curso o su libro entenderá esto, la Biblia, vamos a hablar a lo que nos concierne a nosotros, a entender y a aprender lo que nos concierne a los cristianos evangélicos, una división cristiana. Así que anote, además, que si usted gusta la parte de su folleto o en otra hoja, anote la división cristiana. Los libros del Antiguo Testamento, la Biblia, se compara o se establece con 29, con 39 libros y están divididos en 4 grupos. Cuando vemos una división cristiana, escuche bien, división cristiana. Están divididos en 4 grupos mayores que son ley, historia, poesía y profecía. Los libros de la ley los conocemos como 5 libros. Se les llama ley o Pentateuco. ¿Qué significa penta? 5. 5 libros, Pentateuco, 5 escritos, 5 rollos, 5 pergaminos, 5 fuentes fidedignas, canonizadas. Pentateuco. Los nombres de estos libros, de los 5 libros, usted los conoce, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Asegúrese, por favor, de no decir la palabra Deuteronomios. No lleva ese, es Deuteronomio. En estos libros, usted lo va a ver, en estos libros nosotros encontramos esto. La creación hecha por Dios, la creación del hombre y del mundo hecha por Dios, la historia primitiva del hombre. Ahí en estos libros también encontramos cómo Dios levantó a Israel como un pueblo. Estos libros nos dicen cómo Dios levantó a Israel como un pueblo y lo hace nación. Estos libros registran también las leyes y los mandamientos de Dios. Y las partes, por supuesto, más conocidas. Si yo le pregunto a alguien, ¿cuántos mandamientos sabrán? Si usted me dice 10, son mucho más mandamientos. Conocemos los 10 mandamientos porque son los que más se dieron a conocer, pero hay mucho más que nosotros podemos encontrar. El mayor de todos los mandamientos lo conocemos, está en Deuteronomio 6:5, de amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo gran mandamiento lo encuentra usted en Levítico 19:18. Me gustaría que usted lo buscara y que meditara sobre él. Luego encontramos como otra división los libros de la historia. Aquí hay 12 libros que al final de esto me gustaría que todos lo supiéramos de memoria. Es fácil tomar una Biblia y buscarlo cuando ya lo sabemos de memoria. Podemos decirlo, algunos yo creo que lo pueden decir. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos libros son libros de historia. En ellos se encuentran también, estos se encuentran después de los libros de la ley. Se recuerda, Pentateuco, libros de la ley, y ahora entramos a los libros de la historia. Estos libros de la historia nos dicen todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Nos dice el reinado, quiénes fueron reyes de Judá, de Israel. Nos dice cómo se dividió, porque Judá con cuántas tribus terminó, con cuántas terminó Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Estos registran, aunque no nos dan todo lo que sucedió, y quiero que sepa esto, no nos dice exactamente todo lo que aconteció con el pueblo de Israel, pero sí nos narran todo lo mayor, todo lo esencial, los eventos mayores.
Eso sí nos los narra de una manera especial. Después de esta división, recuerde, primero los libros de la ley, segundo los libros de la historia, y luego entramos a los libros de la profecía. Aquí encontramos los profetas mayores y menores. ¿Se recuerda? Les decía, no que unos sean más importantes que otros, sino que si lo quiere poner en diferente forma, unos serán más largos. ¿Okay? Y aquí encontramos que hay 17 libros en la profecía en el Antiguo Testamento. 17 en esta división. En la división de los profetas mayores encontramos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Okay? Y luego en los profetas menores se encuentra a Oseas, Nahum, Joel, Habacuc, Amós, Sofonías, Abdías, Ageo, Jonás, Zacarías, Miqueas y Malaquías. Yo sé que algunos van a ver, ¡ay, más despacio! No es para que los anotes ahorita, es para que digas, ok, los profetas menores y los voy a buscar. Y te lo estoy dando muy, pero muy fácil, más los encontrarás en tu folleto. Estos son, ¿qué eran estos profetas o qué eran estos libros? Mira, de hecho, si crees que voy muy rápido, tú tienes que, cada uno de ustedes tiene que ser capaz al final de este curso de decirlo así. Los libros del Nuevo Testamento, del Antiguo, perdón, Testamento son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum y hasta terminar usted, Sofonías, que siga Abdías, Ageo, Jonás, Zacarías, Miqueas y Malaquías, y usted lo tiene que saber todo. Así lo vamos a saber. Luego vamos a hablar sobre ahora la división judía. En la división judía, esto es muy importante porque lo va a venir en una de sus tareas. La ley o el Pentateuco era la primera división, que tenían los mismos que la cristiana: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas eran 8. Ellos tenían los anteriores a Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los posteriores ellos tenían a Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Si se da cuenta, en la cristiana habían más. En la cristiana teníamos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, como debe ser, Ezequiel y Daniel. Pero la división judía tiene menos, tiene 8. Entre los 8 tiene 4, los primeros mayores. Josué, ellos le llaman anteriores, no mayores. Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y en los posteriores estaba Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 demás que vienen. Luego tenían la tercera división, se lo repito: primera división era ley o Pentateuco, segunda división eran los profetas y la tercera división eran las escrituras o salmos, y eran 11 libros. Ellos lo dividían entre poéticos, que eran Salmos, Proverbios y Job. Salmos, Proverbios y Job. Y los 5 rollos: Cantar, de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y los históricos los tenían como Daniel, Esdras y Nehemías. Era solo un libro, y Crónicas. Ahora bien, el Señor Jesucristo, incluso, anote esto, en Lucas 24:44, en Mateo 23:34 y 36, y en Lucas 11, del 49 al 51, el Señor menciona estas 3 divisiones del Antiguo Testamento como lo usaban los judíos. También queremos decir, quiero que ustedes sepan que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, a excepción de algunos breves pasajes que fueron escritos en dialecto arameo. Escuche bien, la mayoría fue escrito en idioma hebreo, pero luego algunos escritos fueron en dialecto arameo, como lo fue parte de Esdras, parte de Daniel y Jeremías. Y 2 palabras en Génesis que fueron escritos en ese dialecto llamado arameo. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Te dirá: pastor, ya me dio dolor de cabeza. Permítame solo adhiero a un hermano acá. Dirá: pastor, ya me dio dolor de cabeza y no lo tengo todo. Pero ¿por qué es tan importante?
Es importante que nosotros nos preguntemos y conozcamos de esto, porque el saber, oiga, el saber el orden de los libros de la Biblia nos ayudan a comprender la Biblia misma. ¿Se ha encontrado usted alguna vez o ha encontrado algunas personas que dicen, es que no entiendo la Biblia? Tienen razón, tienen razón. Y por eso en algunas ocasiones les hemos dicho, iníciese con el Evangelio de según San Juan. Hasta decimos San Juan. Yo personalmente no tengo ningún problema en que se use San Juan. Pero la mayoría, bueno, un buen número de eruditos dicen, inícielo con Juan. No le llame San porque no creemos en santos. Pero no podríamos nosotros ser tan difíciles y duros con las personas cuando quieren aprender. Le decimos inicien con San Juan. Pero usted necesita conocer dónde está acá el libro para determinar, no solo para encontrarlo más fácilmente y buscarlas más fácilmente y buscar las diferentes citas que se determinan o que determinan un texto o un tema o una exposición que usted quiere hacer, sino que nos ayuden a nosotros a conocer y comprender la totalidad de algo que usted quiere estudiar en la Biblia. ¿Okay? Por ejemplo, les acabo de mencionar, Jesús mencionó la temática judía, cómo se dividía en tres diferentes personas, tres diferentes fases cuando en las citas que yo les acabo de dar. Entonces, para nuestro estudio es necesario que nosotros nos preguntemos si este estudio del Antiguo Testamento está realmente relacionado con lo que nosotros necesitamos. Ahora bien, para nosotros conocer, porque una de las preguntas que pronto vienen a nosotros es, ¿por qué decimos que la Biblia es importante o cuál es la importancia de lo que es el Antiguo Testamento? Y permítanme llegar al libro nuestro, a nuestro folleto, y aquí lo tengo, ok. Y usted encontrará en la primera lección, pasando a la primera lección, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las dos fases más importantes de la Biblia. ¿Alguien me podría decir qué lo divide o qué lo dividió? Puede decirlo, abrir su micrófono y luego lo apago otra vez, por favor. Cristo. Cristo. Muy bien dicho. ¿Quién lo dijo? Orlando. Muy bien, mi querido nieto. Así fue. Fue Cristo. Por lo que no sabían, nosotros con mi esposa tenemos un nieto allá en México y es Orlando. Cristo. Cristo dividió el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay un antes, por eso es que e incluso vean qué importante es conocer la Biblia y conocer la historia. Usted sabe de que mucha gente critica la Biblia y critican el Evangelio, sin embargo, viven bajo un régimen. Es decir, aunque no quieran, en su tiempo progresivo deben de aceptar que Cristo vivió. Hasta en nuestros tiempos, cuando usted estudia cualquier tema en cualquier universidad, le dirán a usted, esto fue 400 años antes de Cristo. O le dirán en el año 15 después de Cristo. Entonces, aunque la gente lo niegue, Cristo vino a hacer el cambio de las dos épocas, el cambio de las dos etapas. Entonces, es importante que nosotros conozcamos por qué la Biblia se divide entonces en los 39 que le he dicho anteriormente. Es de acuerdo a lo que se conoce como el canon del Antiguo Testamento. Y es en realidad 66 libros toda la Biblia, ¿verdad? Pero estos 39 comprenden lo que aconteció de 1400 a 400, aproximadamente a 400 años antes de Cristo. Muy bien. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos aproximadamente un lapso aquí dice 50, pero aproximadamente 55 años a 95 años después de Cristo. Imagínense esto. El escritor Mateo escribió después, casi 55 años después de que Cristo había ascendido a los cielos. Acuérdense Marcos, por ejemplo.
y Juan, todos estos fueron escritos mucho tiempo después de que nuestro Señor había ascendido a los cielos. Entonces, ¿cómo es que sucede o cómo pasa todo esto a ser parte del canon y la canonicidad? ¿Qué es el canon? El canon es el término griego que se conoce o de origen semítico y se conoce como la caña, canon, caña, de medir. ¿Okay? Si usted va a Ezequiel, creo que aquí lo tenía listo, 40. Hay un error, por cierto, en su folleto. Dice Ezequiel 403.5. Si usted estudió su lección, estoy seguro que ya venía con esa pregunta. Apóstol, perdone, ¿por qué no existe el capítulo 403 de Ezequiel? Bueno, es un error. Es Ezequiel capítulo 40, versículo 3 y versículo 5. Anótelo ahí, por favor. Y veamos lo que dice. Cuando vamos acá, Ezequiel capítulo 40, versículo 3 dice, me llevó allí, este es cuando estaba viendo la visión del templo, Ezequiel, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano, y luego dice, y una caña de medir. De aquí se tomó, caña de medir. Y vamos a ver por qué. Y luego el versículo, mencionaba del versículo 5, ¿ok? El 5 dice, y he aquí un muro fuera de la casa y la caña de medir otra vez que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, eh, de a codo y palmo menor y midió el espesor del muro, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice, y la altura de otra caña, o sea, da a conocer la palabra caña, de ahí viene la palabra caña, canon, ok, el, eh, de ahí está el significado. Entonces, vean esto. Como actividad número 1, tiene usted que resolver estas preguntas que usted encuentra en su folleto, pero por favor no me las envíe. Esas las va a tener usted porque, como dijimos, vamos a cambiar la temática de sus puntos. ¿Ok? Pero necesito que lo hagan y cada persona encargada en cada país va a revisar que usted lo terminó. ¿Ok? Al final les explico por qué. Entonces, el latín y el castellano transcribieron el vocablo griego en canon, cuando fue ya trasladado al griego, entonces ya salió la palabra canon y de ahí quedó. Ahora, canonicidad, ¿cuál es la diferencia entre canon y canonicidad? Canon es el compendio que fue aceptado para que estos libros tuviesen su canonicidad. La canonicidad se le llama al derecho que tiene cada libro o que se le dio los requisitos que tuvieron cada libro que llenar para que fuesen adjudicados dentro del canon. Así que son canónicos los libros que después de haber sido medidos y aprobados, merecieron estar en la Biblia. Han habido personas que me han hablado sobre diferentes evangelios, el Evangelio de Tomás, sobre el libro de Enoch, que son bonitos libros, los he leído, son buenos, pero no han tenido una veracidad completa. Por eso no fueron aceptados dentro del canon que nosotros conocemos como la Biblia. Canonicidad de un libro sagrado se da por sentada o se acepta de acuerdo a la inspiración y a la escritura. Y el concilio que lo metió dentro del canon lo han determinado, o sea, lo estudiaron, lo midieron para poder notar, para poder ver y para poderlo aceptar o aceptar ese libro o ese pergamino o ese escrito dentro del canon bíblico, caña, de acuerdo a Ezequiel. El canon católico romano del Antiguo Testamento es más extenso. Por eso es que usted encuentra alguna diferencia, como una gran diferencia, entre la Biblia protestante, como se le llama, o la Biblia católica. Los católicos y los protestantes, es bueno que usted escriba esto, sí tenemos los mismos 27 libros del Nuevo Testamento, ¿ok? Pero la diferencia entre las dos Biblias se encuentra que los católicos tienen 46 libros en el Antiguo Testamento, mientras nosotros tenemos únicamente 39.
Por ejemplo, los libros que no fueron aceptados dentro del canon evangélico o canon protestante fueron los libros de, y usted lo va a escuchar, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Sirach, Ben Sirach, Sirach, S-I-R-A, con acento en la Ben Sirach, una palabra. Bueno, dos palabras en una frase. Primera y segundo de Macabeos, el libro de Baruch, y un material que se le adicionó al libro de Daniel y de Esther, que no fueron aceptados porque el canon evangélico o protestante no les encontró fidelidad, no les encontró que hayan, aunque son buenas escrituras, aunque son lindísimas, incluso escuché, leerlo puede ayudarlo, eh, no se le aceptó dentro del canon bíblico como una total venido de Dios, no fue total imaginado, no, o sea, fue bastante, hay bastante imaginación, pero no hay interpretación de Dios. Entonces, cuando Dios envía, cuando Dios iluminó los libros que nosotros aceptamos, fueron totalmente aceptados como esto está totalmente divino, totalmente iluminado y ha sido interpretado como un libro que se acepta dentro del canon evangélico. El canon católico aceptó estos otros que los protestantes, nosotros le llamamos a estos libros los libros apócrifos, los libros apócrifos, ¿ok? Y el católico le llama a estos libros el deuterocanon, que significa estos libros vinieron después. No significa que no tienen la misma autoridad dentro del canon de ellos, ¿ok? Escuche bien, dentro del canon católico romano, estos libros no significa, estos libros diferentes a los 39 que tenemos, no significa que no tienen la misma veracidad. Para ellos, todos los libros del canon católico tienen la misma, no quise decir veracidad, la misma importancia, ¿ok? No, o que uno tenga menos autoridad que el otro, no. Los libros 12 o los 46 libros del Antiguo Testamento católico, para ellos todos tienen la misma importancia, el mismo orden y la misma autoridad. Pero el canon evangélico considera que no lo tenía. Ok, entonces, ¿cómo sucedió? El canon del Antiguo Testamento, el canon hebreo, lo conocemos como Torah. Algunos le llaman Torah, Torah o Torah, o sea, la ley de Moisés, que consiste, como habíamos hablado ya, en los primeros 5 libros de la ley. Los 5 libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas ya los estudiamos y ahora vamos a ver el desarrollo del canon. En abundantes pasajes, dice acá, del Antiguo Testamento, ya se hacía alusión a un libro de Deuteronomio. O sea, el pueblo de Israel vivió mucho tiempo sin tener escrituras, sin tener libros, pero ya cuando se desarrolló el canon, la ley fue aceptada, fue reconocida por el pueblo de Israel como canónica. ¿Se recuerda la canonicidad? Canónica, o sea, libro que es acepto, libro que tiene toda la autoridad para ser aceptado como parte del canon evangélico. Pues, estos escritos fueron canonizados aproximadamente por el año 100 antes de Cristo. Y todo esto demuestra que el canon del Antiguo Testamento fue completo antes de Cristo y ya no se podía incluir más libros al canon del Antiguo Testamento. Mire cómo es esto. Dese cuenta que cuando Cristo viene también, según nosotros, el evangélico, el cristiano evangélico, terminó. ¿Por qué? Porque todos los libros que hablaron, los libros proféticos que hablaron de Jesús, que hablaron del Mesías, toda la profecía que se dio en el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús, absolutamente toda. Entonces, la canonicidad de estos libros quedó totalmente aceptada con el canon evangélico, porque vimos que se cumplió, porque sabemos que se cumplió, sabemos que existió una prueba de que lo que se había dicho en estos libros se llevó a cabo. Por ejemplo, el Señor mismo habló del inicio, habló del principio, que la encontramos en Génesis. En el libro de Génesis, que se le añade a Moisés como escritor, en ningún momento él, por ejemplo, pone en duda que Dios es el creador del universo.
Él no lo enseña como una hipótesis, como una teoría, no, lo enseña como algo real. Y la Biblia es muy clara cuando afirma que el fundamento de toda la Biblia o de todo lo escrito, incluso el fundamento en lo cual podemos aceptar que Jesús viniese a la tierra y aceptamos que Él vino y nació 100% hombre, pero permaneció 100% Dios y sufrió como 100% hombre y le dolió como 100% Dios el sufrimiento que tuvo y fue al madero, a la cruz como 100% hombre, sufriendo el sacrificio, sufriendo el pago de lo que nosotros teníamos que pagar, el pecado de la humanidad. La Biblia es bien clara cuando Dios mismo, desde Génesis, le había iluminado al escritor, cuando había dicho lo que había ocurrido en el Génesis. Entonces, Génesis 1.1, por ejemplo, es la respuesta correcta para el agnóstico, aquel quien declara que la existencia de Dios y el origen de Dios no se conoce, no sabemos dónde vino Dios. ¿Por qué? Porque se basa en es que Dios no tiene principio, no tiene final, no sabemos de dónde vino. Pero también contradice al ateo que no cree en Dios, que no cree en la existencia de un ser supremo, de un ser supremo. También aquella teoría llamada panteísmo, que cree que la misma historia, anote, el panteísmo cree que que el mismo universo es el mismo Dios. Por eso tengan cuidado hay que tener cuidado con los TikToks que vemos, con los mensajes que a veces enviamos, porque a veces decimos, oh, el universo está a la par mía. Estás hablando de panteísmo. Ahora el universo me respondió bien. No, tranquilo, el universo no te responde si Dios no te responde. Dios creó el universo no puede crear nada. Mira, ¿cómo puedes saber que el libro de Génesis te dice la verdad? Porque creó Dios. Es la palabra clave. Y creó Dios. Y Dios creó. El universo no se pudo haber creado a sí mismo. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, porque somos pueblos suyos, creación de Él, hechura de sus manos, porque no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Entonces la creación no se puede formar así sola. El Génesis entonces, pues estamos en lo que es la teología del Antiguo Testamento y es profundo lo que estamos estudiando acá. Usted tiene que anotar mucho. Entonces el Génesis forma parte de la veracidad de la creación, forma parte de la veracidad de Dios y totalmente quita hacia un lado, totalmente hacia afuera, tira la idea del panteísmo, la idea de los ateos, la idea también de aquellos que creen que Dios simplemente es una fuerza. No, Dios es un ser supremo. Dios es el que creó, Él es el creador. Por eso siempre hemos dicho que ni el enemigo, que por cierto, Dios creó al enemigo, a Satanás, al ángel llamado Lucifer, Dios también lo creó a él. Dios lo ha creado todo. Entonces, cuando el libro de Génesis nos habla a nosotros de la preparación y la separación y la terminación y ocupación de lo que fueron los días los cuales conocemos, nos habla, por ejemplo, en el primer día creó la luz. Y tengo un dato importante que dar. Dios creó la luz en el primer día, en el segundo día creó el aire y el agua, tercer día la tierra y la vegetación, cuarto día que hizo las lumbreras, en el quinto día a las aves y los peces, en el sexto día, por cierto, vea eso, número 6, número sexto, los animales y al hombre, te creo a ti y me creo a mí. Entonces, todo, Génesis dice que Dios lo creó todo, ¿ok? Punto importante que no encontrarás aquí, anota. Cuando Dios habla de primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, etcétera, no está hablando de días de 24 horas, no está hablando de días solares. Muchos han dicho, wow, el Señor ya debe haber empezado a las 0 horas, imagínate ya como he oído predicaciones. Y como a las 7 de la mañana ya el Señor ya tenía los átomos. No. Es que no podía haber un periodo de 24 horas. Y cuando alguien te quiera reclamar esto o refutar esto, diles, mira, simplemente Dios no pudo ocupar un día de 24 horas para hacer la luz el primer día. ¿Por qué? Porque todavía no existía el sol.
Y si nosotros, ¿verdad que es bien fácil? Es lógico. Si Dios no había creado el sol, que son 24 horas, sale el sol, se esconde el sol y sale la luna, ¿ok? Y hace la luna y el sol hacen 24 horas, ni día lunar ni día solar. Dios no pudo haber creado eso. Entonces, es decir, cada día medido en 24 horas. ¿Cuánto medía el día? No lo sabemos. No lo sabemos. Son extensiones de tiempo en las cuales fueron creadas y solo Dios lo pudo haber, perdón, lo puede saber. Un día lo sabremos. Perdón. Luego en Génesis también encontramos la caída, la famosa caída del hombre. Y podemos notar cómo en la caída del hombre vino a terminarse lo bueno que Dios había creado. El hombre atentó contra lo que Dios creó, porque el hombre no escuchó a Dios, sino que el hombre decidió escuchar al enemigo. Esto es triste. Esto es triste porque nosotros deberíamos de entender que si Adán y Eva habían sido hechos como una imagen, dice Dios nos creó a su imagen, imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir lo que es la semejanza? Dios nos creó para reinar. De hecho, Dios le dijo al hombre, tienes que gobernar. Vas a ser señor, enseñoréate. Eso sí, la palabra enseñoréate significa vas a ser señor de todo lo que yo he creado. De hecho, Adán fue el que nombró los nombres, plantas y todo esto, ¿verdad? Él le dio el nombre. Entonces, imagínate que Dios le había hecho esto al hombre. Dentro del Génesis, nosotros vemos que Dios había creado al hombre de tal manera que no muriese, que viviese como Dios, que fuese eterno. De hecho, el soplo, el respiro, el hálito de Dios no puede perecer, nunca perecerá. Por eso, Dios conociendo el hálito entró al alma. El alma nuestra es la que tiene el hálito de vida. Y por eso un cuerpo humano, una persona es corpórea viviente, o sea, tiene su cuerpo viviendo, tiene vida, una vez el alma está dentro del cuerpo. Pero cuando el alma sale, el espíritu, la vida que Dios dio, su hálito, la parte de Dios, de su interior, sale, el cuerpo no es nada más que polvo. Entonces tenemos que entender que para poder preservar el hálito, para poder preservar, para que el hombre se preservase por toda la eternidad, debía de mantener el hálito, el aliento, el soplo o la vida que Dios le había dado. Nómbralo como tú quieras. Pero la condición era que no comiese del árbol del bien y del mal, o sea, que no despertara en él la malicia, en otras palabras. Pero como Satanás ya había desobedecido, Satanás tenía y quería y sabía que él era su trabajo el asegurarse que esta creación nueva de Dios no gozara de lo que él no podía gozar. Entonces, Adán y Eva, tan pronto fueron creados, empezaron a experimentar el señorío, la semejanza de Dios. Oiga esto, empezaron a experimentar la semejanza de Dios, experimentarlo en la tierra, cuando se enseñorearon sobre la tierra. Pero cuando vino el pecado, Adán y Eva empezaron a experimentar la culpabilidad. La culpabilidad es lo que lo hace a uno ser infeliz. Fíjese que un asesino no es infeliz porque mató a otro. Un asesino es infeliz por lo que siente después. Por eso es que a veces dicen, este tipo no tiene alma. Es un desalmado. ¿Por qué? Porque dicen que no siente lo que hace. Entonces, el Génesis nos habla de esto. Nos habla de la creación. Nos habla de que Dios es el único que crea. Él es el creativo. Que como creador, Él es diferente a su creación. No puede ser la creación igual a Dios. En todo, que fenece, o sea, que perece, que se acaba. Él es eterno. Él es eterno. Diga conmigo, Dios es eterno. Dios es eterno. Y por siempre Dios será. Levante su mano y diga conmigo, Dios es eterno.
Entonces, el mundo no se creó solo. Los cielos, que es diferente a todo lo que vemos en la tierra, todo lo que se levanta hacia arriba es el cielo, junto con las estrellas, los planetas y todo lo que usted pueda crear. Dios lo había hecho, lo hizo. Él fue el que lo creó. Esto cubre la parte de la cual aquí le habla a usted de que el hombre no estaba sujeto a la muerte, pero el hombre se sujetó a la muerte precisamente porque desobedeció. Hay algo que siempre me gusta decir, lo aprendí, de hecho, de un pastor a quien amo mucho, el pastor Gene Pritchard. Él lo menciona mucho y él hace las siguientes preguntas. Dice lo siguiente, escuche, dice, Dios le dijo a Adán y a Eva que iba a morir el día que comiesen del fruto que estaba prohibido, ¿cierto? Y decimos sí. Dios le dijo, vas a morir el día, oiga, el día que comas del fruto, de cierto morirás. Ahora, levánteme la mano todo aquel que sabe que Adán y Eva comieron del fruto. Levánteme la mano. También allá en Tierra Fértil MTA, levánteme todos la mano. Lo estoy viendo. ¿Comió Adán y Eva del fruto? Levánteme la mano si Adán y Eva comió del fruto. Ok, sí comieron, muy bien. Ahora, pregunto, ¿murieron ese día que comieron del fruto? No. Entonces, les hago la pregunta, ¿mintió Dios? Dios les había dicho, el día que comas de este fruto, Ishkamik, decimos aquí en Guatemala, morirás. Bueno, es que Dios estaba hablando de una separación, de una muerte espiritual. Entonces ahí entró el pecado. Ahí fue donde el pecado empezó a reinar. Entonces, cuando entró el pecado, hasta las razas y el comienzo de la humanidad empezó a separarse. Empezó a separarse. La naturaleza estaba a favor de Adán, él tenía dominio sobre ella, pero una vez el hombre pecó, todas las cosas cambiaron. Y cuando las cosas cambiaron, entonces Dios tuvo que actuar de diferentes maneras. ¿Qué es el pecado? Es la intromisión de Satanás. ¿Qué es el pecado? Es cuando aceptamos la obra o el trabajo de Satanás. ¿De quién es la decisión de pecar? Cuando alguien dice, ay, es que yo no sabía, fíjese la verdad, el enemigo me engañó. No, es que la decisión es tuya. Tú sabes si pecas. Y las consecuencias del pecado es muerte, es pérdida de la vida eterna si tú no te arrepientes, y es dolor y sufrimiento, incluso hasta la muerte física. Y si no te arrepientes, expulsión. ¿De dónde? Del reino de Dios. Entonces, en Génesis capítulo 3, versículo 14, versículo 15, Dios, después de que toma a Adán y lo perdona, y mire, y que hace el primer sacrificio, que mató a una oveja para darle cobertura a Adán y a Eva por haber pecado, y surgió la primera oveja sacrificada, Dios también hace y dice que Satanás iba a ser aplastado por una simiente de una mujer o de la mujer. Aquí nos habla de Jesús, nos habla del Mesías. Y entonces, cuando usted haga su actividad que usted va a tener que ver ahí, usted va a tener que responder cómo se originó el pecado y cuáles fueron las consecuencias de la decisión del ser humano. Vean qué tremendo o qué importante es que nosotros conozcamos la teología del Antiguo Testamento. Hay muchas cosas. Por ejemplo, ellos recibieron una sentencia por su rebelión. Hay sentencias. El mismo Génesis nos dice a nosotros, por pura intuición y por pura razón, nos dice que cuando nosotros pecamos, vamos a tener que sufrir por el pecado. Es cierto, Dios perdona y puede perdonarnos el pecado, pero muchos sufrirán la causa de su pecado. Dios le dijo a Eva, le voy a multiplicar los dolores a usted, señora, por haber pecado. En el parto, usted no iba a tener dolor, porque yo no iba a crear algo para que tuviese dolor, pero usted va a parir o va a dar a luz a sus hijos con dolor. Qué tremendo, qué tremendo. Y luego le dice, desearás a tu marido y él te dominará. Va a haber una sujeción y por eso nace también el machismo, ¿no? Porque el hombre, muchos hombres dicen, ves, aquí dice la Biblia que yo te debo dominar y te me callas y te callas o te pego. Cosa que no es de acuerdo a la palabra de Dios tampoco.
Pero, y al hombre también le dijo, mira, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, la tierra va a sufrir maldición por tu culpa, Adán. Entonces, como va a sufrir maldición, vas a tener que sufrir para comer de ella todos los días de tu vida. Por eso cuando alguien viene contigo como pastor, como líder, y te dice, ay, no, pastor, yo no aguanto, es que yo quisiera que hubiera otra cosa, yo no quisiera trabajar. No, no, momento. El decir yo no quiero trabajar, como alguien dijo, ay, no quiero trabajar, no quiero trabajar, no quiero trabajar, no quiero. El decir eso va totalmente en contra de lo que Dios quiere. Porque Dios dijo, todos los días de tu vida vas a sufrir. Es más, dice, vas a sufrir, vas a sudar. Tu mente, ok, muchas gracias, gracias, mi amor. Tu mente, perdón, tu frente, vas a sufrir, a sudar y con el sudor de tu frente comerás. Ah, no se quedó ahí, sino que le dijo, va a haber una separación hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Lo dice en Génesis 3, capítulo 3, versículo 19. La teología del Antiguo Testamento también nos hace saber como quinta cosa que sucedió acá, o sea, otra consecuencia de la caída del hombre, fue que fue el pecado que fue transmitido a toda la raza humana sin excepción. ¿Cuál es lo que dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, si la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, todos pecaron. Tremendo, ¿no? Entonces, vea lo que pasa con la consecuencia, y se lo voy a repetir, de la caída. Primero, lo primero que sucede, se lo decía, Adán y Eva empezaron a experimentar el enorme peso que todos sentimos muchas veces, que se llama culpabilidad. Segundo, se dieron cuenta que la comunión o la comunicación con Dios se rompió, estaba rota. Acuérdense cuando Dios llegó al huerto y les llamó y les dijo, ¿dónde estás, Adán y Eva? ¿Dónde? Y ellos se habían escondido por vergüenza. Tercero, recibieron esa sentencia que les hablaba por su rebelión. La mujer, los dolores de parto, el hombre, la maldición a la tierra y que con el sudor de su frente iba a comer. Y cuarto, lo más doloroso que experimentaron la separación de Dios. Ya no iban a ser como Dios, sino que el hombre ahora muere y vuelve a la tierra. Y quinto, aquí está una cosa tremenda porque es, es ese pecado que transmitimos a nuestros hijos. Por eso debemos de siempre tratar de que si por alguna razón hemos pecado, la Biblia dice, si tienes un pecado, abogado tienes para con el Padre, Jesucristo es justo, porque cuando tus hijos aprenden de tu pecado y hacen lo mismo que tú, yo no podría decirle a un hijo mío, oye, no fume si me ve con el cigarro en la boca. No podría decirle a un hijo mío, no tomes alcohol cuando yo estoy empinándome y la última. No puedo. Mi espiritualidad debe demostrarle a mis hijos la espiritualidad que ellos deben de tener. Si yo golpeo a mi esposa, ¿cómo podría yo decirle a una de mis hijas, nunca te voy a golpear, el día que te golpee? Va a decir, papá, pero ¿cómo? Si tú golpeas a mi mamá. Entonces, esta parte es una de las más duras. La consecuencia de la caída del hombre es que el pecado fue transmitido a toda la raza humana sin excepción. Ahora, la Biblia nos habla de que Dios nos dice que Él no desea la muerte de ningún pecador. Y por eso es que Dios dijo también en Génesis 3:15, voy a poner enemistad entre ti, enemistad entre tú y la mujer, perdón, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente su simiente te aplastará la cabeza, perdón, pero tú le morderás el talón. O sea, le está hablando a la serpiente, le dice, le vas a, pero te va a aplastar la cabeza. Y le habla a la mujer, voy a dar un Mesías en ti, voy a dar un hijo en ti, el Mesías que va a venir y va a salvar al mundo. Y tú, la serpiente, yo sé que lo vas a estar molestando, le vas a estar mordiendo el talón, vas a estar siempre encima
de la humanidad, pero de una mujer nacerá el que te va a vencer. Entonces, después de haber sido apartados del huerto del Edén a causa del pecado, Adán y Eva ya tuvieron otros hijos, tuvieron a Caín y a Abel. Abel fue el más justo, pero por ser justo y mire, por el pecado, y mire cómo llega el pecado. Adán y Eva pecaron. Después tienen a Caín y a Abel, pero por generacional, por un asunto generacional, Caín absorbe pecado y mata a su hermano. Se cuenta de esto. Por celos. Por celos. Le tomó envidia a su hermano. El primer crimen de la historia lo encontramos en Caín, en el primer hijo de Adán, o en la primera generación de Adán y Eva. Y el mensaje de la Biblia, entonces, a través de entender la teología del Antiguo Testamento, solo ahí, imagínense todo lo que usted puede predicar, y por lo cual es importante estudiar la palabra de Dios muy bien, ¿okay? Aunque sea diseminando, tal vez no a profundidad, pero relativamente como lo estamos haciendo ahorita, podemos descubrir que la creación es de Dios, que solo Dios puede crear, el enemigo no puede crear, la creación no se puede crear sola, nada nace solo, ninguna planta nace sola. Nace porque Dios envía y porque Dios hizo la creación. Entonces, la creación de Dios, aunque está arruinada por el pecado, sabemos que fue restaurada por el Redentor llamado Jesús y por su muerte expiatoria. Por su muerte expiatoria. Nosotros ahora somos restaurados a la imagen de Dios. Es por eso que siempre estamos luchando, siempre estamos hablando con la gente, reconcíliate con Dios, restáurate, restauración. Debe de restaurarte a la imagen de Dios. Entonces, la vida puede ser transformada por la gracia de Dios que después vino y entró a nosotros. Y estas son buenas nuevas para los hombres. Muy bien. Vamos a tomar, déjenme tomar un poquitito de descanso en lo que les enseño algo. ¿Cuántos están felices? ¿Alguien podría decir algo? ¿Alguien está contento? ¿Alguien no está contento? Por favor, háblenme un minutito en lo que me deja descansar. Felices, felices, gracias. Viniendo de ti, Jimmy, muchas gracias, lo acepto muy bien. ¿Alguien más? Nosotros nos sentimos muy bendecidos por esta oportunidad que nos está dando el Señor de aprender. Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mayra y Efraín se quieren entrar. Mayra y Efraín. Ok, seguro que sí, mi amor. Para el otro viernes. Para el otro viernes, mi amor. Aquí me están dando un avance de lo que está sucediendo. Permítanme, quiero ver. Siempre he tenido problema con esto, mis amados. Pero ahorita vamos a ver si lo logro hacer. Vamos a ver. Ok, pero ahora, ¿cómo lo? Share screen. Ah, aquí está. Ok, vean esto. Me dicen, por favor, si lo ven. ¿Lo ven? ¿Alguien me avisa si lo ven, por favor? Sí, apóstol. Ok. Sí. ¿Se ve claro? Muchas gracias. Esta es una línea de tiempo. Ustedes crearon alguna línea de tiempo. Yo creo que era un poquito diferente a esta, ¿verdad? En esta cronología, yo le llamé cronología del plan de Dios para la humanidad, la creé con el objeto de anunciar en la iglesia lo que es o lo que será esta parte de acá, que es el rapto, y lo que acontecerá en el rapto, que está pronto a ocurrir, por cierto, mis amados hermanos, con citas y todo. Obviamente me ayudé de investigaciones y de otras fuentes que me apoyaron en esto. Pero esto es lo que realmente nos dice a nosotros el Génesis. Por ejemplo, voy a tratar de enviárselo, creo que sí se puede, pero por ejemplo, aquí vemos que todo inicia en el trono de Dios. Y en el trono de Dios encontramos que hay un Dios, pero tres personas, según Efesios 1:14. Pero en este tiempo también fue creado un ángel o querubín llamado
Lucifer, perdón, fue creado Lucifer, también fue creado y un querubín lucero, hijo de la aurora o hijo de la mañana. Usted lo encuentra en Isaías 14:10. Pero encontramos que el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios. Esto nos trae a nosotros a conocer que cuando Satanás se rebeló, anote esa cita si gusta, fue desterrado aquel querubín hermoso, precioso, que tenía su poder, que estaba después después del Hijo, que tenía autoridad sobre ángeles. Cuando él se rebeló y cuando dijo, voy a subir al trono, voy a poner mi trono sobre la cabeza del Señor, cuando se revela, es desterrado del cielo y enviado a lo que conocemos nosotros como la tierra. Y después de eso, cuando esto acontece, vemos aquí el Génesis. Y vea, el propósito eterno de Dios había sido que el hombre llegase a esto. Perdón, vamos a ver ya. Esto no está aquí, perdón. Vamos a ponerlo aquí y esto aquí. Santo Dios, aquí vamos a ver cómo sucede esto. No sé si lo están viendo todavía. No sé. Sí, Sí, pues, más pequeñito. Pero ven una azul, ¿verdad? Se ve todo, pero muy pequeñito. No se alcanza a ver las letras. Ah, pero no ven una línea, una parte azul, ¿no? Ok. El propósito de Dios era tener esto. Que viviésemos, ahí se lo ven, una eternidad con Él. Una eternidad para siempre con Él. Por eso nosotros conocemos que Dios es, o Jesús, Dios, el Padre, es el Espíritu Santo, 3 en 1, es el Alfa y es la Omega, el principio y el fin. Entonces, si volvemos un poco, Génesis nos habla, y es que perdónenme, hermanos, pero your screen sharing, no sé por qué no me da la... Permítanme, por favor. Voy a hacer algo, permítanme. Vamos a parar, ahí está. Voy a volverlo a hacer. Permítanme que me totalmente me afectó algo aquí. Permítanme, hermanos. Por favor. Gloria a Dios. Vamos a ver, es esta. Ah, aquí está, ok. Eso es lo que estábamos haciendo. Y ahora volvemos a Zoom y vamos a Share Screen. Ok, entonces, ahorita le va a aparecer, ahí está. Entonces, Satanás se revela y encontramos al hombre cuando fue creado en una etapa de inocencia. ¿Sí lo pueden ver? Una etapa de inocencia. Ahí solo sacamos de medio cuerpo para no molestar a nadie. Este estado del hombre lo encontramos en Génesis 1, 28, en Génesis 1, 28 al 31, Génesis 1, 26 al 30, la responsabilidad del hombre, la falla del hombre, las consecuencias que acabamos de hablar. Y entonces entramos a una etapa llamada conciencia. Cuando se entra a la conciencia, aproximadamente 1656 años antes de Cristo, aquí ocurre la primera muerte, que es la primera muerte o el primer crimen que se conoce de Abel. Cuando el hombre cayó, vemos a Adán que empieza con una línea, el otro hijo, porque como murió Abel, la línea de Caín la vemos que baja y se une a la de ángeles caídos, que viene a caer hasta acá. ¿Okay? Te lo voy a enviar. Pero Adán tiene una línea que se le conoce como la línea de Set. Set es el otro hijo que le nace a Adán. Entre esta línea encontramos situaciones que pasaron en Génesis como el diluvio, ¿okay? Y después del diluvio encontramos en todo lo que es Pentateuco y todo lo que es el Antiguo Testamento, encontramos el gobierno humano, que duró aproximadamente 429 años, donde se inician las naciones,
Encontramos a Abraham, al cual se le da la promesa de que iba a ser padre de muchas generaciones. Dentro del Génesis encontramos también lo que aconteció con la Torre de Babel, según Génesis 11, 5 al 9, que está acá. Encontramos la ley, cuando Dios le da a Moisés, le da la ley, le dice, oye, aquí está la ley, es para que tú lo puedas tener y el pueblo pueda hacer caso, pueda hacer obediencia. Y dentro de esta línea encontramos que Enoc y Elías fueron arrebatados para estar en el cielo. Pero desde aquí, hermanos, esto es importante, desde la etapa de la inocencia, en esta etapa, Satán empieza a ser el príncipe del poder de los aires, o sea, el Dios de este mundo. No para nosotros, sino para todos aquellos que están encarcelados en esas cárceles espirituales en las cuales Satán, el príncipe de las tinieblas, ejerce poder sobre ellos. De esta etapa conocemos nosotros que el paraíso tiene una cima grande que separa el paraíso de lo desconocido. Y aquí era donde iba, por ejemplo, cuando morían, iban a algo llamado el cementerio del Antiguo Testamento, que era como un seno. En esta parte, después de que nosotros llegamos a Malaquías, después de esta parte, encontramos que llega la parte donde Jesús lo cambia todo. Aquí no hice ninguna separación porque está dentro de la misma línea. Jesús lo cambia cuando muere por ti, muere por mí. La Biblia nos habla de que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es eterna vida o vida eterna. Después de esto acontece la resurrección de Cristo y vea lo que aquí acontece. Esto es importante. Todo lo que sucede en Génesis, todo lo que sucede en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, lo que aconteció en Esdras, en Nehemías, en Esther, lo poético que encontramos en Proverbios, en Salmos, la historia de Job, y en fin, la historia de los profetas hasta Malaquías, encontramos de que había un final, iba a acontecer un final, y ese final lo marcó la venida de Cristo Jesús a la tierra. Ahora bien, hasta aquí el Génesis termina con nuestro Señor viniendo a la tierra. Y me voy a adelantar un poquito para que usted vea esto. Pero cuando el Señor Jesús resucita de los muertos, resucita con la resurrección de Cristo, Él se llevó con él y trasladó el paraíso a donde estaban los que morían antes. Cuando usted quiera saber a dónde iban antes los que morían antes de Jesús, iban al conocido paraíso. Entonces después, cuando el Señor resucita, Él traslada al paraíso y el Señor asciende, ¿ok? En la resurrección de los muertos. Cuando el Señor asciende y el paraíso es ascendido al cielo, desciende el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo desciende, ocurre algo precioso. Llega la gracia, que ya la iglesia entra en el tiempo de la gracia o la dispensación de la gracia, se le conoce también. Y en esta dispensación de la gracia van a ocurrir algunas cosas. Por ejemplo, los judíos que ya fueron esparcidos por todo el mundo. Y después, y nosotros estamos en esta parte. Tuvimos las iglesias que son conocidas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia. Estas iglesias ya pasaron y ahora estamos en el tiempo de nuestra iglesia, pero está algo a punto de acontecer que es el rapto. El rapto de la iglesia, cuando el rapto acontezca, entonces van a resucitar los muertos en Cristo. Acuérdense, los que morían antes de Jesús iban al paraíso. El paraíso fue trasladado al cielo cuando el Señor ascendió al cielo. Descendió el Espíritu Santo y ahora la gente muere y va a la tierra. Descansa, duerme. Cuando sucede el rapto, todos los muertos en Cristo resucitarán y caminarán con el Señor. Y ve aquí algo lindo. Los que estemos vivos seremos arrebatados para estar con el Señor. Me estoy adelantando un poquito. ¿Y qué va a suceder? Acontecerá el gran tribunal de Cristo. En el gran tribunal de Cristo solo irán los resucitados e irán los que fuimos transformados para estar con el Señor.
Y aquí entonces, en el tribunal de Cristo, habrán galardones. Yo quiero tener un galardón. Yo no sé de usted, pero yo quiero tener mi galardón. Por lo que hoy estoy haciendo, quiero tener un galardón también. Y después de esto, después del galardón del gran tribunal de Cristo, entraremos a las bodas del Cordero. Estaremos en la casa del Padre. Esto será una de las cosas más lindas. Cuando el Señor subió a la tierra, cuando el Señor, en este tiempo, cuando el Señor sube y sube a la iglesia, hermanos, Él ya ha venido siendo nuestro sumo sacerdote desde el momento que Él subió, desde el momento que ascendió al cielo. La iglesia está bajo un sacerdocio de Melquisedec. Por eso yo no entiendo por qué mucha gente sufre mucho cuando debería de saber que tiene al Señor Jesús con él. Y bueno, después de eso ocurre la gran tribulación, que son 7 años. De esto lo veremos mucho después, lo estoy dando un poquito. Y después, cuando ya se termine esto, trate de recordar aquí, no puedo hacerlo mejor, ¿ok? Vendrá el milenio, después del milenio acontecerá que Satanás será echado, será atado en el abismo por 1000 años, en el milenio, y luego será suelto, pero luego terminará en el lago de fuego. Aquí quería decir lago de fuego, me comí unas letras, al lago de fuego. Pero nosotros, hermanos, estaremos cuando caiga fuego del cielo, aleluya, que ocurra la muerte eterna para toda la gente que no acepte al Señor, o nosotros estaremos en el cielo para siempre. Yo no sé si usted está contento con eso, pero yo sí estoy muy feliz que un día estaremos en este lugar, en la eternidad, nueva tierra y nuevos cielos. Bueno, quería enseñarles eso para descansar un poquitito. Si usted gusta, los que lo quieran que se lo envíe, me avisa y yo se lo envío con mucho gusto. Solo déjeme regresar ahora aquí. Gloria a Dios, permítanme. Amén. Gloria a Dios. Aquí es. Stop share. Ok. ¿Cuánto están gozando hasta este momento? ¿A, a cuánto ya les Amén, duele amén, la amén. cabeza? ¿A cuánto les duele la cabeza ya? Estamos en la primera lección. El primer curso fue bastante fácil, bastante suavecito. Pero Vigilia de creo que, medianoche. ¿perdón? Vigilia de medianoche. Gloria al Señor. Bueno, les voy a dejar que vean un video por un momentito. Por favor, pongan atención. Vamos a ver. Tengo que subirlo, permítanme. Ok, sí está. Share screen. No lo encuentro, hermanos. No sé cómo hacer esto. Vamos a ver, permítanme, por favor. Creo que tengo que... creo que no voy a ponerles el video. No me lo quiere dar. Vamos a quitar este. Y a ver si ahora sí lo tenemos. ¿Cómo y cuándo fue integrado el canon de la Biblia? Permítanme. No lo están viendo, ¿verdad? No, apóstol. No, Sí, no, ok. no. Gracias, hijo. Gracias, gracias. Vamos a ver si ahorita ya lo puedo agarrar. No lo quiere dar, mis amados. ¿Cómo hacemos aquí? Ta-ta-ra-ra. Whiteboard, advanced, files, basic. Share sound. Permítanme. Creo que no me lo quiere dar. Me debería de dar. Perdón, mis amados, estoy tratando de encontrarlo, pero no me lo quiere dar. No. Ok, vamos a hacer algo. Permítanme, voy a quitarlo todo. Vamos a ver si así sí me lo da. Tampoco.
Permítanme. No, creo que no me lo quiere dar, mis amados. Perdón. Bueno, cuánto lo siento. Ok. De todas maneras, pido disculpas, no me lo quiso dar. Ahora bien, en esta parte, si usted va conmigo, por favor, a su libro, encontrará, a su libro encontrará en donde se habla de el comienzo del pecado, hablamos del diluvio, hablamos un poquito sobre el diluvio, les dije que en Génesis aconteció, pero si me hacen favor, por favor, vayan ahí, si lo tiene. Y aquí me interesa algo, que aquí hay algo importante que Génesis nos dice. Génesis nos dice de que Dios nunca va a permitir que nosotros vayamos a la zozobra. ¿Por qué? Cuando Dios crea el arca, le da ciertas medidas, de nuevo, como canonizándolo. Le da una medida y dice, Dios le da las dimensiones del arca y le dice que iban de ser de 150 metros de largo por 25 metros de ancho y 15 metros de altura, con una capacidad que excedería a los 500 vagones de un ferrocarril. Imagínense qué tan grande era eso. Con una capacidad tremenda. Esa fue, y lo hizo así para que no zozobrara. La Biblia nos dice a nosotros esto, pero nosotros podemos intuir de que cada vez que nosotros tenemos alguna situación, Dios nos quiere revelar, nos quiere decir que no vamos a sucumbir, si tan solo nosotros lo podemos creer. La Biblia hablaba de los ángeles caídos, la Biblia hablaba de que realmente no fueron ángeles, sino que nos habla de cómo la gente, los hijos de Caín, empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y a ellos se les reconoció. Permítanme, mis hermanos, que dice mi esposa que no. ¿Ustedes me escuchan, amados? ¿Sí me escuchan? Ok, Sí, apóstol. entonces es el de mi esposa el que no me escucha. Tal vez es su internet. Entonces, a este Caín le nacieron hijos, le nacieron hijas, y por supuesto a ellos se les llamó, se le pedía que los hijos de Set no se juntaran con ellos porque ellos llevaban una maldición tremenda hasta el día de hoy. De aquí que nosotros debemos de entender que por qué la Biblia nos habla que los hijos de la luz no deben de confundirse con los hijos de las tinieblas. Por eso cuando llega alguien y dice, no, yo sé que él va a aceptar a Jesús. Mire apóstol, mire pastor, yo quiero casarme con este muchacho, yo sé que él va a aceptar. Déjalo que acepte primero. Déjala que acepte primero, porque vivir en santidad es lo que Génesis nos habla a nosotros, que nos da la libertad de ser hijos de Dios. Escuche bien, vivir en santidad. Yo no puedo decir que soy cristiano si hoy estoy aquí hablándole a usted del Señor y mañana me va a ver tal vez en una rocola. Aquí en Guatemala rocola se le llama una máquina que saca mucha música, y me va a ver usted tomando licor y embriagado. No puede de una fuente salir dos diferentes aguas, o es dulce o es amarga. Entonces nosotros debemos de recordar que Dios tiene algo para recordarnos a nosotros de que podemos ser tal como esa arca. Ahora es el Evangelio. El Evangelio es el arca de salvación donde todos podemos entrar. Sus dimensiones son extremadamente grandes. No tenemos que tener ninguna relación con los hijos de los hombres, con los hijos de este mundo, por muy hermosas o muy hermosos que sean. Debemos de participar de la comunión con Dios. Y por eso Dios envió, cuando usted se recuerda, después de que vino el diluvio, porque dice que se daban en casamiento, había mucha perversidad, mucha perversión. Había, hermano, la gente estaba con el asunto del sexo hasta como algo normal, como algo normal. Hasta el día de hoy permanece así también. El sexo ataca a muchas personas, nos puede atacar en cualquier momento, y es necesario recordarnos de la señal, recordarnos de lo que Dios dejó para nosotros. Por eso, cuando Noé predicaba y lo creían loco, como a veces nos creen, a muchos de nosotros nos creen locos, ¿verdad? Nos creen locos por predicar la verdad. Pero llegó el momento cuando se cumplió lo que Dios había dicho. Yo voy a abrir las aguas de los cielos y de la tierra, y yo me voy a asegurar que este mundo perezca, pero te voy a salvar a ti, Noé. Te voy a salvar a ti, a los tuyos. Y lo salvó, y empezó la nueva creación. Y cuando Dios los salva, les hace una señal, el primer pacto que acontece. Dios
trajo un pacto tan tremendo a nosotros. Antes de Noé, como dice acá, el concepto del pacto solo se podía hacer, se podía creer, pero no se podía ver. Pero cuando aparece por primera vez esta relación de Dios con Noé, el pacto se establece mediante su ofrenda de sacrificio después del diluvio. Pero Dios también hizo aparecer un arco iris. Por cierto, el arco iris lo está utilizando mucho la LGTB y no deberíamos de permitirlo. Debemos de traerlo. El arco iris es cristiano, obviamente con los colores correctos, pero Dios hizo esa remembranza y dijo, nunca más voy a anegar la tierra con agua de tal manera como lo hizo con el diluvio. Pero Noé también sacrificó a Dios, le ofrendó a Dios en forma de pacto para que de esa manera nunca iba a volver la tierra a sufrir los diluvios. Entonces, la vida humana es lo más sagrado que nosotros tenemos de la creación de Dios. La vida humana es lo más sagrado que tenemos. Claro, está el alma, pero debemos de saber que Dios va a juzgar cada alma. Claro que sí la va a juzgar. Conforme lo que haga el cuerpo. Imagínense esto, qué triste que nuestra alma vaya a dar al infierno por lo que a nuestro cuerpo le guste. Es tremendo. Génesis nos habla de que nosotros debemos de cuidar la vida. Y aún, hermanos, la vida prenatal tiene vida de parte de Dios. Es un milagro la vida. Por eso estamos totalmente en contra de lo que es. Solo en el libro de Génesis podemos encontrar que estamos en contra de lo que tenga que ver con lo incorrecto de hombre con hombre o mujer con mujer, porque la vida debe preservarse como tal y como Dios la creó, hombre y mujer. Así los creó Dios, hombre y mujer. Así nos creó Dios. Y la vida es algo tan lindo que cuando Caín mató a Abel, Dios se ofendió de tal manera que, hermano, hizo esa separación entre los hijos de Adán y Eva. De ahí encontramos el comienzo de las naciones. De Sem, aquella línea que le hablé, ahí encontramos a los hebreos, a los caldeos, a los asirios, a los persas y a los sirios. Asirios y sirios. En Cam, sin embargo, se encuentran los cananeos, los egipcios, los filisteos, los hititas, los amorreos. Y en Jafet, otro hijo de Adán y Eva, encontramos a los griegos, a los tracios y a los escritas. Entonces, a los descendientes de Sem se les llamaron semitas. Anote. Abraham y David, Jacob, Jesús, fueron descendientes de Sem. Y los descendientes de Cam se establecieron en Canaán, en Egipto y el resto de África. Y la mayoría de los descendientes de Jafet establecieron su sangre o su generación en Europa y en Asia Menor. Así que aquí hay unas tareas que usted debe de realizar, como quiénes son los agentes de Dios en el inicio del Estado. Se recuerda, nosotros somos agentes de Dios. ¿Qué significa no matarás? No matarás, el quitarle la vida a otro, el terminar la vida de alguien sin que sea el tiempo del cual Dios está hablando. Génesis, en el capítulo 12, nos habla del comienzo de Israel. Habla desde el llamamiento de Abraham, luego nos habla de Isaac. En el llamamiento de Abraham, Dios da una promesa de traer una grande nación, del cual todas las naciones somos parte de. Nicaragua es parte de esta nación grande. México es parte de esta nación grande. Guatemala es parte de esa nación espiritual llamada el Israel espiritual de parte de nuestro Dios. Y nos va a dar un nombre grande. Le dijo a Abraham, te voy a dar un nombre grande. Y a Abraham se le llama el padre de la fe también. Luego de Génesis 17 en adelante encontramos a Isaac, en donde se hace una señal y a Dios habla sobre la circuncisión, que es señal de otro pacto. Dios se trabaja a base de pactos. Surgió por ahí una idea hace poco de que Dios no hace pactos con nadie. Aquí tenemos prueba persistente, irrefutable, de que Dios sí hace pactos con la humanidad. Lo importante es que nosotros debemos de guardar ese pacto. Luego tenemos a Jacob, y ahí es donde hay una última confirmación del pacto cuando se hablan de las 12 tribus. ¿Cuál fue ese pacto entonces en Isaac? Por ejemplo, a ver, Pastor Jorge.
Su micrófono, pastor. No le sirve el micrófono. Ok, ¿alguien más quiere apoyar? ¿Cuál sería entonces la señal de ese pacto en la época de Isaac? Dijimos que fue la circuncisión. Ok. Luego, vamos a hablar un poquito de cronología. Estas fechas son aproximadas. Abraham nació en el año 2166 años antes de Cristo. Acuérdense, es aproximado de lo que los eruditos han podido detectar de acuerdo a sus estudios. Abraham entró a Canaán en 2066 antes de Cristo, nació Isaac, luego nació Jacob y Esaú. En el año 1929 antes de Cristo, Jacob huyó a Harán, nació José es vendido como esclavo, luego nacieron sus Taré y sus hijos, Nacor, Harán. De Taré nació Abraham, que después sería Abraham. ¿Ok? Nace Ismael. En Génesis 12 encontramos el llamamiento a Abraham. Yo quiero que usted lo lea. Estas partes necesito que cada uno de estos capítulos usted vaya leyendo y sobre cada uno de los personajes que aquí se están mencionando. Es importante. ¿Por qué se le llama a Isaac? ¿Qué significa el nombre Isaac? Lo va a encontrar en Génesis 21. Va a encontrar la muerte de Sara en Génesis 23. Está todo en su manual. Después, un punto más importante, encontramos el Éxodo. Quiero que estudie, por favor, lo que es el Éxodo. Oh, hermanos, el Éxodo es algo importante para nosotros en la teología del Antiguo Testamento, porque el Éxodo nos enseña a nosotros a que nosotros también tenemos un éxodo del Egipto espiritual. Hay un Egipto espiritual que está reinando hoy en día. Está reinando, y hermano, si nosotros no tenemos cuidado, podríamos llegar a ser parte de la esclavitud de nuevo de un faraón llamado Satanás. Y ahora no necesitamos a otro Moisés, ya Jesús hizo la obra, pero ahora nosotros somos los agentes de Dios. Nosotros somos aquellos, los Moisés, los Noé, los Pablo, los Pedro, que tenemos que ir y sacar a la gente de ese Egipto espiritual en donde están y traerlos a un éxodo espiritual, a través de un éxodo espiritual y traerlos a una tierra prometida llamada gloria en Cristo Jesús, llamado reino de Dios. En el Éxodo dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra agresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Deuteronomio 26, del 5 al 9. Ahora yo le pregunto, escuche bien, ¿por qué muchos todavía están en la miseria? Algunos no han creído en los pactos que Dios trajo que nos trajo a nosotros, porque leemos Génesis y oigan, pastores, no sé si todos me están escuchando, pero escuchen, leemos Génesis como un libro de fantasía. Oh, y sí, vino Abraham y dijo, no, pastores, y lo más importante de estudiar esta primera lección es que aprendamos a creer que el Génesis se puede hacer vivo y eficaz en nosotros. A que no tengo yo por qué, escuchen bien y no sé por qué es necesario que yo les diga esto, a que yo no tengo por qué andar esperando, hermano, a ver de dónde Dios me va a dar de comer mañana, pasado. No, Dios te hizo agente de él. El Génesis, si lo puedes creer, alguien lo puede creer esta noche. Si tú puedes creer el Génesis en tu vida, todo lo que sucedió en el Génesis debería de estarte ocurriendo a ti hoy. Dios le dijo a Abraham, te voy a hacer padre de muchas generaciones. Y le dijo a Abraham,
que esa fe que él tenía, lo hizo padre de la fe, y la fe mueve montañas. ¿Por qué es que nosotros tenemos montañas, volcancitos chiquitos que nos agobian, que nos hacen querer irnos del evangelio? Porque no estamos haciendo ese génesis efectivos en nuestra vida. No lo estamos haciendo creíble en nosotros. Qué tristeza es que yo le diga a alguien, que le predique a alguien sobre que Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar, pero yo no soy prosperado. No estoy hablando de una prosperidad de la cual predican hoy muchos predicadores, una prosperidad que no es de Dios, pero hablo de ser prósperos en el Señor. ¿Cómo yo puedo predicar algo? Es que no hemos creído el Génesis. Imagínense, estamos en los primeros 12 capítulos de Génesis. ¿Por qué es que todavía pecamos? Hermano, porque somos pecadores, el hombre es pecador y no va a dejar de pecar hasta que muera. Es cierto, pero podríamos pecar menos, pero podríamos ofender a nuestro Dios menos. Yo soy culpable de ofender a mi Dios. Hay veces que me encuentro con situaciones que tal vez que me río y digo yo, wow, y el momento de orar en la noche, el Señor me las hace pasar en la mente y me dice, ¿debiste haberte reído de esto? Fuera, debiste haber tenido envidia, debiste haber tenido celo, debiste haber hablado mal de tu hermano. Dios me habla del Génesis. Dios me habla de creer en él. Dios me habla en el Génesis, en el capítulo del 1 al 3. Dios me habla de cómo Satanás va a susurrar a mis oídos. Cómo yo no debo de creer en el hombre. Me habla de que soy creación de él. Me habla de que tengo su hálito. El Génesis me habla que él me creó. Qué bueno que él me hizo y que yo no me hice a mí mismo, porque la creación no se puede hacer sola. En esta primera lección del Génesis, hermanos, debemos de entender que ya es tiempo de que paremos. Ya es tiempo que se acabe no solo la miseria alrededor de nuestras familias y de la más gente, los dolores, la envidia, la angustia. Mira lo que dijo, lo que decía de último antes de entrar, bueno, en el principio del Éxodo. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo de Dios no obedeció. Pudo haberle llevado 40 días entrar y llegar a la tierra, le llevó 40 años, 400 años de cautiverio. Hermanos, nosotros no tenemos que estar ahí. Yo bendigo yo bendigo la vida de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Desde mi posición como líder de esta iglesia, no mayor que ustedes, porque acuérdense, los hijos de Adán eran todos igual, tenían la misma capacidad, pero uno pecó. Pero yo les bendigo a cada uno de ustedes en esta noche en el nombre de Jesús y quiero declarar que el Génesis se haga efectivo en sus vidas, en la de sus familias, en la de sus congregaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Me agrada cuando uno de ustedes da una llamada y me dice, apóstol o pastor, como algunos ya mayoría me dicen, mira papá, necesito ¿qué hago aquí? Me gusta, porque sé que están diciendo, soy Génesis. Necesito ser de Dios, necesito que Dios me traiga esa revelación, porque yo también he necesitado revelación de parte del Padre. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? Es cuando tú llames a tu padre espiritual y le digas, oye, necesito que me digas sobre esto, estás volviendo al Génesis. Y qué bueno, porque en el Génesis, oye, aunque en el Génesis entró el pecado, en el Génesis entró la salvación. Aunque en el Génesis vino la maldición, en el Génesis vino la bendición. Oh, gloria a Dios. Yo los bendigo a todos. Bendigo a cada uno de ustedes. Bendigo a Tierra Fértil. Yo sé que, por ejemplo, sé que Tierra Fértil ha pasado por problemas serios. Yo lo sé. Y mi alma ha llorado, mi corazón ha llorado. He llorado mucho, mi esposa y yo hemos llorado por situaciones que hemos visto. Pero ¿saben qué, Tierra Fértil? Tranquilos. Están en el Génesis. Están en el Génesis. Lagos de Moreno, están en el Génesis. Hijos, están en el Génesis. Aprendamos la teología del Génesis y verán cómo, y esto es solo el Génesis, y lo vimos solo por la superficie. Solo por la superficie. Porque pude hablarles, por ejemplo,
de la temperatura o el calor de la cobertura y cómo la cobertura nació en el corazón del Padre Jehová de los ejércitos. Y nació específicamente no como una cobertura para alguien bueno, sino que nació la cobertura para Adán y Eva, cuando Dios fue y él mismo hizo el primer sacrificio, derramó sangre y aún caliente, aún estaba con la temperatura del animal muerto, los cubrió, los cubrió. Así es nuestro Dios, así es nuestro Génesis. Bueno, gloria a Dios. Quiero dejarles un tiempo por si alguien tiene alguna pregunta relacionada con el tema o si alguien tiene un comentario que nos pueda ayudar, por favor hágalo en el nombre de Jesús. Pero les amo en el nombre de Jesús. Tome este tiempo, por favor. La familia Villegas tiene la manita levantada, mija. ¿Era anterior o tienes o si es anterior está bien? ¿Alguien? No todos al mismo tiempo, por favor. Todo claro como el agua, dice Jimmy. Amén. Excelente tópico. Gloria a Dios. ¿Nadie? ¿Todo el mundo está bien? Estoy aprendiendo, dice Alba. Gracias, muchas gracias. Gloria a Dios. Estamos en el Génesis. Y sabes qué, Pastor Albita, nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender. Gracias, igualmente. Que Dios te bendiga. Dios está con nosotros y estará con nosotros siempre. Así que entonces les bendigo en el nombre de Jesús. Solo quiero hacer un anuncio entonces. Mis amados hermanos de Guatemala, a los de Guatemala únicamente, necesito que por favor me pongan un texto y me digan: soy Albita de Orozco de Guatemala, porque necesito identificarlos. Porque los tengo de veras, yo conozco a la mayoría, pues, pero solo mencioné el nombre de Albita solo porque tengo confianza para mencionar su nombre. Me lo manda solo los de Guate, porque necesito hacer un Zoom con ustedes para delinear la entrega de sus folletos. Y allá en Nicaragua, mi amado Pastor Jorge, el pastor general de Ministerios Tribus en Tribu Abundante en Nicaragua, también me das una llamadita para terminar de conciliar los proyectos que hemos estado hablando, hijo, respecto a los folletos y todo lo demás, y que me digas cómo se decidió allá, ¿ok? Con relación voy a terminar aquí, voy a terminar. Permítame un momentito, solo voy a terminar de grabar.